Antes de comenzar con la nueva saga, existió en medio una saga de relleno llamada la saga de Garlic Jr., con la cual no me molestaré en hacer su propio video o siquiera dedicarle mucho espacio en este video. Por una parte es lindo darle su propia saga a Gohan, y más considerando que será el héroe de la nueva saga, pero el villano es un villano de mierda de una película que nunca tuvo personalidad, sumado al hecho de que no tiene sentido que Garlic Jr. sea tan poderoso y que las batallas son aburridas, no vale la pena extenderse con este somnífero. Freezer sobreviviendo a la explosión de Namek es una cagada en la más maloliente de sus formas. Ok, entiendo que este bastardo es poderoso, pero el pobre diablo recibió una Genkidama, sumado a la paliza de su vida, y al hecho de que fue partido en dos perdiendo todas sus energías. ¿De verdad tengo que creer que encima de todo esto el hijo de perra sobrevivió a una explosión planetaria? Esto es conveniencia en su máxima expresión. Y no puedo creer que diré esto. Pero hasta la lógica de la resurrección de Freezer tiene más sentido que lo que terminó ocurriendo aquí. El sujeto se recupera y lo primero que hace es dirigirse a la Tierra, en donde no solo se enfrentaría a Goku, sino a muchos más guerreros. ¿Podría este idiota ser un poco más paciente para obtener su venganza? Quiero decir, si él realmente hubiera querido su venganza, hubiera simplemente destruido la Tierra desde el espacio como lo hizo con el planeta Vegeta, y ahora con la adición de Dragon Ball Super y en retrospectiva, te hace cuestionarte por qué Freezer no entrenó como en la resurrección de Freezer. O probablemente porque no existía un estúpido retcon que hace que la raza de Freezer se vuelva Dios por 2 semanas de sentadillas. Freezer siendo nerfeado también fue una enorme cagada. Sí, la escena fue épica y cool. Puedo reconocerte que como inicio de una saga es lo más increíble que había hecho Dragon Ball hasta el momento. Y sobre todo con esa musiquita que es plagio de la banda alemana Propaganda. ¿Pero valió la pena destruir la consistencia por esto? El solo hecho de que Trunks derrote a Freezer con facilidad no tiene sentido, siendo que en su tiempo habían pocas formas de entrenar y Trunks apenas estaba en la primera transformación del Super Saiyajin. Por amor de Dios, solo necesitó una bolita para matar a King Cold. Y hablando de King Cold, ¿por qué existe King Cold? Hasta el día de hoy, los fans siguen especulando si era igual o más poderoso que Freezer, o si tenía transformaciones como este último. Lo que yo realmente me pregunto es ¿para qué sirve su existencia? Con Freezer dirigiendo la organización espacial era más que suficiente, y con Freezer siendo el más poderoso igual era más que suficiente. Freezer funciona como este ser misterioso del espacio, del cual no se sabe cuál es su raza o de dónde proviene. Darle una familia se siente bastante random, ni siquiera es un aspecto que la serie se molestó en explorar de todos modos. Es bastante extraño que Goku nunca le enseñara la teletransportación a sus compañeros. Siendo una técnica tan conveniente, seguro que hubiera sido muy útil para todos los demás haberla tenido. Así podrían salvarse mutuamente en cada ocasión. Por supuesto, esto fue introducido como una conveniencia argumental para que Goku pueda hacer milagros, pero si le daba la técnica a todos, hubiera sido conveniente al punto de acabar fácilmente con un problema en múltiples ocasiones. Tal y como lo del deseo de las semillas del ermitaño ilimitadas, no hay una justificación lógica en la serie. La misma fundación de la saga es una pendejada. Trunks llegó para advertir a los guerreros de un futuro distópico y sobre la enfermedad del corazón de Goku. Saben quién es el culpable, saben cómo encontrar al culpable y sin embargo no van a matarlo, haciendo que toda esta saga pueda ser evitada. Los personajes poseen dos excusas para no hacerlo más lógico en esta situación. La primera es que el Dr. Makihiro no ha hecho nada malo y por ende sería inmoral matarlo. Esto es imbécil porque no solo saben con total seguridad que el personaje hará cosas malas a futuro, sino que el sujeto ya hizo cosas malas. Siendo un antiguo miembro de una organización malvada y que ha secuestrado a personas inocentes para volverlas androides. No solo es estúpido que personajes como Ten, Krillin y Trunks estén de acuerdo con esto, sino que es extra estúpido viniendo de Goku, considerando que acabó de enfrentarse con un enemigo al que le perdonó la vida y no aprendió nada. Veo que Goku tampoco aprendió nada de esa experiencia. La segunda excusa es porque Mugen Saiyajin me vuelven un adicto a la pelea y queremos pelear con estos enemigos fuertes. La genética de los Saiyajin se vuelve una excusa patética para justificar la estupidez y la mala caracterización de los personajes. Y digo mala caracterización porque es bastante contradictorio que aquí quieran no evitar el conflicto, cuando no tardan nada en querer evitar el conflicto una vez que pasan los 3 años, y nuevamente cuando se enteran de Cell. ¡Cielos!
¿Quieren evitar el conflicto o no quieren evitar el conflicto? O la mala caracterización de los personajes también es una excusa para que la trama pueda darse en situaciones en las que no tendría por qué darse con un poco de sentido común. Aparte de la falta de tensión por la expansión de las esferas y otros detalles, la saga en sí es mucho menos épica a comparación de la anterior. No hay búsqueda o custodia por las esferas del dragón, por lo que el título de la serie está fuera de lugar. Anteriormente tuvimos viajes en el espacio con organizaciones enormes, razas enteras muriendo, conspiraciones en las sombras, planetas explotando, y con Freezer siendo un enemigo que tenía una conexión personal con Vegeta y que tenía ambiciones reales. La saga de los androides no tiene explosiones planetarias y por ende se siente como que la vara no es más alta, sino todo lo contrario, además de tener a los peores villanos hasta ahora. Maki Hero es un villano que quiere venganza por la destrucción de la Patrulla Roja, y eso es todo. Nunca se expande qué es lo que haría después de eso, o por qué lo haría en primer lugar. Al menos el primer arco de la Patrulla Roja era comedia. Aquí se pretende que se tome completamente en serio. Los androides 17 y 18 son unos mocosos malcriados que solo quieren divertirse y ¡derp! Eso es todo. Es tan aburrido como dos cretinos que hacen problema porque sí. Imagina lo mejor que sería el arco, si estos comenzaran a cuestionarse a sí mismos, por qué su libertinaje se vuelve vacío, o que el mismo Krillin los hubiera hecho reflexionar de esto mismo, teniendo una perfecta excusa para acercarse a 18 y enamorarse de ella, no como en el canon de la serie en donde ambos se enamoran solo porque estaban calientes. Es extra ridículo ver a Krillin cuestionarse si destruir o no a 18 con el aparato de Bulma, solo porque la villana psicótica le dio un beso en la mejilla. Nuevamente una caracterización de mierda tanto para los villanos como para los héroes. Cell por su lado no posee un pasado, cambia su objetivo a cada momento, no posee motivación, es una literal copia de varios personajes pasados, y a lo mucho que se puede decir es que se caracteriza por ser sarcástico y engreído en algunos doblajes. Por esto mismo, es un personaje de mierda completamente aburrido que no posee ninguna conexión ni conflicto personal con ninguno de los personajes. Todo esto sin mencionar lo rebuscado y absurdos que son los viajes en el tiempo. A diferencia de la saga pasada, la exposición apesta en esta saga. Simplemente son los personajes hablando y hablando durante la mitad de un capítulo, especialmente sobre toda esta cuestión de los viajes en el tiempo, que por más que lo expliquen, no dejan de aparecer plot holes y absurdos con la misma lógica de la serie. Cell explica que posee las células de Nappa, Vegeta, Piccolo y particularmente de King Cold y Freezer. Esto no tiene sentido por varios motivos. El Cell con el que pelean los personajes es un Cell que viene de una línea de tiempo en donde mata a Trunks. La llamaremos la línea 1. Tiene sentido que en la línea 2, en donde transcurre la serie, el Cell 2 que fue exterminado a tiempo durante su formación haya tenido los genes de Freezer de cuando Trunks viajó para partirlo a la mitad. Pero, ¿de dónde Cell 1 consiguió estos genes exactamente? No pudo ser de cuando Trunks mató a Freezer en la línea 2, debido a que ni siquiera Maki Hero 2 sabía de la existencia de Cell 1. Entonces tuvo que conseguir estos genes desde la línea 1. Pero al especificar que fue Trunks quien mató a Freezer, no cuadra porque la única razón por la que Trunks mató a Freezer en la línea 2 es para viajar y advertir a Goku de su enfermedad del corazón. Trunks no pudo estar presente cuando apareció Freezer en la línea 1. O eso implicaría que en esa línea llegó otro Trunks y por alguna razón no le dio su medicina a Goku. En pocas palabras, y para no confundirlos más, Cell no pudo recolectar las células de Freezer de la línea 2, y Trunks no pudo matar a Freezer en la línea 1. Por ende, la sentencia de que Cell consiguió los genes de Freezer cuando Trunks lo mató no tiene sentido. El solo concepto de que moscas robots puedan conseguir genes suena como un aspull de por sí. Se supone que crea que un viejo de la Tierra pudo crear robots hechos de metal común y corriente, mucho más poderosos que el alien que sobrevivió a una explosión planetaria y que poseía naves espaciales gigantes y tecnología super avanzada. Esto es lógica de mierda por donde lo veas. Y más si consideras que los guerreros que Hero conoció estaban a un nivel de la saga Saiyajin, y de alguna forma se esforzó y esperó durante años para crear algo como 100 o 1000 veces ese poder. ¡Oh, pero aún hay más! Trunks revela que Cell llegó a la línea 2 en su forma de larva un año antes de su llegada. Pero ¿por qué Cell llegó en este punto del tiempo?
Cell explica que lo único que tuvo que hacer para viajar a la línea 2 fue oprimir el botón con la configuración que Trunks ya tenía preparada, y Piccolo llega a la conclusión de que ese Trunks viajaría para avisarles cómo detener a los androides. Esto significa que el Trunks de la línea 1 que fue asesinado por Cell planeaba llegar a ese mismo punto en el que llegó Cell. Pero ¿por qué Trunks llegaría un año antes de la llegada de Goku? Especialmente cuando él mismo aclara que el tiempo sigue corriendo en su línea de tiempo, cuando él pasa tiempo en la línea hermana. Podría seguir y seguir con lo que no tiene sentido con los viajes en el tiempo, pero la saga tiene plot holes incluso fuera de esta cuestión, como cuando Goku se sacrifica y Cell termina explotando en el planeta de Kaiosama, y estos se preguntan por qué Cell no está en el camino de la serpiente. ¿Por qué lo estaría en primer lugar si Goku sabe de antemano que si Cell hubiera muerto, hubiera sido enviado primeramente para ser juzgado, nunca hubiera cruzado el camino de la serpiente porque hubiera ido al infierno, y este sería incorpóreo debido a que el hecho de que Goku mantuviera su cuerpo en el más allá era una petición de Kami-sama? Por lo que Goku ni siquiera podría reconocer a Cell en primer lugar. Podría incluso hacer nitpicking preguntando cómo alguien de otra dimensión va al más allá de la línea 2, pero no lo veo necesario, y creo que mi punto con los interminables plot holes de esta saga ya quedaron más que claros. Es digno de mencionar que la única razón de por qué la trama avanza es porque los personajes no dejan de cometer acciones retardadas. Krillin siendo incapaz de matar a 18 como mencioné anteriormente, y justo después también tenemos a Trunks no confrontando a su padre por dejar que Cell se transforme. A pesar de ser cómico, Bulma y Vegeta enamorándose es forzado, no tiene sentido y a la larga hace ver a Bulma como una perra insensible y a Yamcha como un cock. Goku olvidó simplemente tomarse la medicina que le dio Trunks, y absolutamente nadie se aseguró de que lo hiciera, ni siquiera su esposa y su hijo. Goku informa a todos que la habitación del tiempo siempre estuvo ahí e incluso que la usó cuando él era un niño. Y nunca mencionó esto en la saga Saiyajin o antes de ir a Namek o cuando Trunks recién llegó. ¡Qué conveniente! El arco también estuvo lleno de power-ups inútiles que a la larga no significaron nada. Vegeta se transforma en Super Saiyajin solo porque estaba frustrado con Goku. Era el puto amo por esto mismo, y al final del arco termina siendo incapaz de hacerle un rasguño al villano. Piccolo se fusiona con Kami, lo cual no sirvió de absolutamente nada. Trunks igualmente se volvió más fuerte y ni siquiera tiene una pelea contra Cell. Y finalmente, Gohan por fin tiene una conclusión después de que su desarrollo se construyera desde la saga Saiyajin. Simplemente es una lástima que tenga que ser concluido con otro estúpido power-up que ni siquiera fue anticipado, provocado porque Cell mató a un don nadie con el que nunca interactuó. ¡Qué desperdicio! Gohan ni siquiera es importante o muy presente, sino hasta el final del arco. Por lo que si había alguien que realmente merecía salvar el mundo, ese era Trunks. Con la trama sin sentido, contradicción constante de reglas y caracterización, con los personajes siendo unos retrasados, nada tener un tema, sentido o significado real, con villanos de mierda y constantes huecos argumentales, es seguro decir que lo único rescatable de esta saga son cosas como el doblaje o la música. Por este motivo, no puedo darle a esta saga más que un 2 de 10. What's the use of money if you ain't gonna break the mold?